Desde mediados de la década de los 80 me he dedicado al estudio de la folclorística, que es la ciencia que analiza los hechos culturales que produce la gente en sus comunidades. Y desde el inicio de este siglo hasta mi jubilación en el 2018 me he concentrado en el estudio del cuento tradicional. Como fruto de estos estudios, la Fundación Joaquín Díaz, con la que he colaborado en numerosas ocasiones, me publicó en el 2013 La historia del cuento tradicional. Una obra, no sé si demasiado ambiciosa, en la que estudiaba este tipo de relatos desde la perspectiva del patrimonio cultural y de la comunicación humana, y hacía un repaso a sus manifestaciones desde los papiros egipcios hasta las recolecciones del presente siglo. A partir de mi jubilación me he estado dedicando a otra de mis pasiones, que es rescatar viejas partituras de la música de salón que se desarrolló en la Cuba colonial del siglo XIX y presentar estas piezas al público con una pequeña orquesta. Pero resulta que el amigo Joaquín Díaz me vuelve a llamar para que les hable a ustedes sobre los temas recurrentes en la cuentística. Menos mal que lo ha hecho con algunos meses de antelación, así me ha permitido desempolvar papeles y poner en orden mis ideas sobre un asunto que tanto me ha apasionado durante décadas. Antes de entrar de lleno en los temas recurrentes en la cuentística, creo conveniente abordar una serie de cuestiones que considero importante tener en cuenta para no perdernos en un terreno tan complicado y resbaladizo. El cuento es algo difícil de definir, salvo si solo decimos que es un relato breve de ficción. La narrativa tradicional en prosa ha sido dividida y catalogada artificialmente por los estudiosos de la folclorística, adoptando categorías como las leyendas, los cuentos, las fábulas, los mitos, los chistes, los casos, los rumores y las anécdotas con sus subdivisiones. Pero en realidad, los narradores de estos relatos muchas veces difieren en cuanto a la asignación que hacen ellos y la que hace el erudito investigador. Y así un narrador puede afirmar, por ejemplo, que ha contado un caso de experiencia propia cuando el estudioso considera que es una leyenda urbana, o que ha narrado un cuento cuando el estudioso lo considera una leyenda o un mito. De este modo, un mismo relato puede pertenecer a categorías diferentes, dependiendo del caso, de la ocasión y de quien lo clasifique. La catalogación de la narrativa tradicional que usamos en el mundo académico ha tenido también sus efectos. Por un lado, ha colocado relatos que hoy podríamos considerar cuentos maravillosos dentro de la categoría de mitos si pertenecen a la antigüedad. Pero cambiados los personajes y puestos en un contexto diferente, se ve con claridad que tienen las características propias del cuento tradicional. Por otra parte, se han dejado de estudiar narraciones que no encajaban dentro de las categorías académicas al uso, hasta que se crearon otras nuevas, como sucedió con las leyendas urbanas o los casos y los rumores, por ejemplo, categorías que no se empezaron a analizar sino a partir de la segunda mitad del siglo XX. El chiste, sin duda el relato folclórico que vive con más vigor entre nosotros, todavía espera un estudio más o menos riguroso y completo. Podríamos intentar crear un sistema nuevo de catalogación, pero la tradición es tan fuerte que seguimos usando estas categorías, adaptándolas a las nuevas tendencias intelectuales o científicas. Así que nos quedamos con los cuentos. Todos estamos de acuerdo con que la tradición de los cuentos ha sido principalmente oral durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Pues bien, al estudiar los cuentos orales, durante muchos años hemos trabajado solamente con textos, considerando que un cuento no es más que su texto. Esto es una realidad en el cuento literario, pero en el ámbito de la oralidad, el texto de un cuento es un elemento más dentro del complejo universo de lo que los narradores orales llaman una contada. En la contada participan por lo menos un narrador con su personalidad y sus peculiaridades y un público más o menos amplio, también con sus características de edad, sexo, mentalidad, etc.
Ambos comparten una cultura que en gran medida determina su comportamiento. En este acto interactúan reunidos en un lugar específico donde se colocan de cierta manera. La contada ocurre en un momento preciso dentro de un periodo de tiempo con una intención específica y una duración determinada. El texto de un cuento, en estos casos, forma parte de un discurso oral que lo incluye dentro de una serie de mensajes emitidos y que, según las convenciones sociales que rigen el acto, es sin duda una parte muy importante, pero no la única, de este hecho cultural, pues el contexto siempre está cargado de significado. Los cuentos tradicionales orales no se suelen narrar una sola vez. Pertenecen a una esfera en que la repetición y el plagio es primordial. Pero en cada narración los textos cambian. No todos los elementos se repiten. Algunos se crean de nuevo. Se toman prestados de otras narraciones. Adoptan un orden diferente. Se eliminan partes, etc. Formándose así versiones, cada una con sus propias variantes, en las que los temas se adaptan al contexto. En el universo de la oratura no hay dos versiones contadas que sean iguales, aunque se trate del mismo cuento. Las narraciones tradicionales orales son únicas, no se repiten, difieren entre sí y hasta a veces se contradicen. ¿A quién no le ha ocurrido que al narrar un cuento a un niño, éste le dice, no es así, o yo me lo sé de otra manera, porque está familiarizado con otra versión, que es la que espera? La tradición del cuento escrito viene también de tiempos antiguos, pero es bastante diferente de la tradición oral. Al igual que ocurrió posteriormente, el cuento escrito en la antigüedad clásica servía dos intenciones principales: entretener e instruir. El lector de estos relatos solía ser un adulto, y al igual que ha ocurrido siempre, el modo de narrar y el tema del cuento se adecuaban a los destinatarios. Durante muchos siglos no existió interés alguno, por parte de los pocos que sabían escribir, en poner los relatos orales tradicionales por escrito. Y cuando lo hacían, los adaptaban para otro tipo de público, muchas veces en un lenguaje culto, latín, por ejemplo, y respondían a una intención religiosa, social o política muy diferente de la que probablemente tendría el cuento tradicional oral. Así, de la Edad Media nos quedan manuales para predicadores con colecciones de cuentos usados para animar e ilustrar los sermones. Son los ejemplos. Y también tenemos las colecciones hechas por y para la aristocracia, como el Conde Lucanor. Lo demás era despreciado como cuentos de viejas. El hecho de que los relatos orales durante siglos se hayan narrado en lengua vulgar, casi todos en dialecto, y que reflejaran creencias consideradas incultas y actitudes contrarias a la cultura oficial, el anticlericalismo, por ejemplo, no ayudó a su puesta por escrito durante siglos por parte del elemento culto de la sociedad. Solo a partir del siglo XVII se empezaron a escribir los llamados cuentos de hadas. Estos cuentos suelen tener su origen en la tradición oral, aunque beben también de otras fuentes, como la literatura caballeresca, la pastoril o la mitología clásica. No obstante, muchos de estos cuentos a su vez repercutieron en la tradición folclórica, influyendo en ella. De este modo, los cuentos tradicionales actuales pertenecen a una tradición mixta, mezcla de dos tradiciones, la oral, folclórica, y la literaria, elitista. Como fruto de la intensa labor recolectora de cuentos tradicionales que se llevó a cabo a partir del siglo XIX, quedaron constatadas en archivos y publicaciones numerosas versiones escritas de los textos de los cuentos tradicionales. A su vez, el cuento literario se convirtió en un género afianzado en el mundo editorial, sobre todo dirigido al público infantil. Pero los ejemplares de los cuentos de esta esfera comercial, los que produce la imprenta y también el mundo audiovisual, son muy diferentes de los cuentos orales. Son copias exactas de un original.
así que se acumulan repitiendo exactamente el mismo mensaje. Si en el mundo oral cada versión de un cuento es única e irrepetible, en el mundo editorial sucede todo lo contrario. Cada versión existe en muchos ejemplares. Lo mismo ocurre en el mundo audiovisual. Los textos de los cuentos de la tradición oral que estudiamos, por lo general en versiones escritas, solo pueden ser transcripciones de una contada más o menos adaptadas al universo de lo literario, que responde a criterios artísticos, y al ámbito editorial, que responde a criterios comerciales. A veces son abstracciones que presentan la memoria de varias contadas escuchadas y también mezcladas con versiones leídas. El paso del oral a lo escrito supone, pues, un cambio importante en el texto. En folclorística se asume que un cuento es, en realidad, la suma de sus versiones. A través de ellas podemos observar las formas cambiantes que asume, es decir, las variantes, y los patrones consistentes que mantiene. Las variantes se consideran indicadores que permiten determinar la popularidad del material folclórico y rastrear su transmisión. A través de sus diferentes versiones, cada cuento ha desarrollado todas sus posibilidades y ha ido configurando patrones. Pero, como nunca podremos llegar a conocer todas las versiones, ni podremos manejarlas, el cuento acaba catalogándose por tipos, que pretenden resumir todas las variantes. Los tipos se han catalogado y numerado. El Catálogo Internacional de los Tipos de Cuentos Folclóricos, diseñado en 1910 y revisado varias veces, es hoy día el instrumento más importante para el estudio de los cuentos. La última edición es de 2004. Contar consiste en representar el mundo por medio de la palabra. Es un acto creativo y cada vez que se cuenta un cuento, éste se recrea. Para el narrador, sobre todo el narrador oral, lo importante es lo que se va a narrar y cómo se hará. Es una oportunidad para recrear y es una mirada al futuro. Por el contrario, para el coleccionista y para el estudioso, el cuento, lo importante es lo que se ha narrado para analizarlo. Es una mirada al pasado. Pues bien, quizá la fuerza motriz más importante en las narraciones, al menos en nuestra cultura actual, es el amor. Pero no siempre ha sido así. Como primera aproximación podemos ver que en los cuentos jocosos tradicionales, cuentos humanos de corte realista, el amor romántico no existe. La pasión erótica es lo que impera. Las aventuras eróticas abundan en los cuentos desde la Edad Media en adelante. Existen relatos sobre frailes lujuriosos, maridos cornudos, jóvenes amantes que se confabulan con mujeres de todo tipo, sobre viudas que buscan el placer del sexo, sobre jóvenes mal casadas que burlan a su marido con amantes de su propia edad, o sobre criados de los maridos que pasan a ser seducidos por las esposas de estos. Existe toda una gama de situaciones, algunas de ellas rayanas en el incesto, padrinos que buscan acostarse con sus comadres o con sus ahijadas, o jóvenes madrastras que buscan relaciones sexuales con sus hijastros, etc. El cuento jocoso se mantuvo vivo durante siglos en las comunidades rurales, como un relato de sátira social dirigido a un público adulto. Hoy día, con el despoblamiento rural y los cambios en los medios de comunicación, están en peligro de extinción. Otro tipo de narración es el cuento maravilloso tradicional. Al contrario de lo que hacen los cuentos jocosos y los cuentos humanos, más realistas, el cuento maravilloso refleja un mundo más ideal que real, donde lo sobrenatural convive con lo natural. En él se presentan los valores de la sociedad tradicional, la bondad, la generosidad, el buen trato a los animales, la inteligencia necesaria para aprovechar una situación y un sentido práctico de la justicia. Se acepta la sociedad tal como es. No existe la crítica social.
y el cuento se limita a presentar la manera de salir adelante y de progresar individualmente venciendo obstáculos, pero aceptando que las cosas son como son y que no se pueden cambiar. El progreso social y económico queda simbolizado por la boda del protagonista con un personaje de la aristocracia. Estos cuentos se dirigían durante muchos siglos a un público adulto. Los primeros cuentos de hadas fueron relatos salidos de las plumas de las condesas francesas de la corte dieciochesca del Rey Sol, y por tanto introducen el punto de vista de la aristocracia. Pertenecen al ámbito de la literatura. Introducen la tradición caballeresca del amor cortés con su apasionado enamoramiento. Presentan personajes aristocráticos y sus peripecias para recuperar o incluso mejorar su posición social tras haber caído en desgracia. Estos cuentos se dirigían al principio al reducido ámbito de la corte versallesca, pero después entraron en el mundo urbano y burgués de la Europa dieciochesca y decimonónica. A partir del romanticismo, con la introducción de los valores burgueses y por consiguiente urbanos a una tradición que hasta entonces había sido predominantemente campesina, se incluyen en los cuentos el pudor y la aceptación de las normas sociales. Se reduce la crueldad, se sustituye la mala madre por la madrastra y en general los relatos se vuelven más didácticos, pues ahora se dirigen a un público infantil.